Buen día, bienvenidos a esta cobertura especial en la solemnidad de Nuestra Señora de la Altagracia. Les saluda Karina Sánchez Campos para de inmediato pasar hasta Higüey en vivo, en donde en este momento ya se encuentra el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, para participar de los actos propios de esta solemnidad de la Madre y Protectora del Pueblo Dominicano, Nuestra Señora de la Altagracia, en compañía de su esposa, la primera dama, la licenciada Cándida Montilla de Medina. De inmediato establecemos contacto para dar seguimiento al desarrollo de las actividades de esta fiesta del pueblo dominicano, que de hecho también forman parte otros países que comparten esta devoción por la Virgen de la Altagracia. Este nombre en franca alusión a la más alta gracia dada jamás a ser humano alguno, que es ser la Madre de Dios. De ahí el nombre, la Altagracia. Hemos estado dando seguimiento a todas las incidencias desde allí con nuestra compañera Daya Sena, para llevarles todo lo que se va generando a propósito de esta fiesta de los dominicanos y del resto del mundo. Recordando también que en la década de los 70 fue quien hoy es santo, Juan Pablo II, quien coronara ya en 2 ocasiones a la Virgen de la Altagracia en suelo dominicano. Veamos imágenes. Ahí podemos apreciar imágenes al interior de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, imágenes en vivo desde Higüey, provincia La Altagracia. Estamos a minutos de dar inicio formal a la solemne misa de esta fecha especial del pueblo dominicano en honor a Nuestra Señora de la Altagracia. Recordamos que este día especial inició desde las 5:30 de la mañana con Fray José María Guerrero. Asimismo, continuó a las 7 de la mañana con oraciones especiales a cargo del padre Arnaldo Bazán. De hecho, ya se espera que en apenas minutos inicie esta misa solemne presidida por su excelencia reverendísima Monseñor Gregorio Nicanor Peña Rodríguez, quien es obispo de esta diócesis en la Altagracia, concelebrada por su excelencia reverendísima Monseñor Santiago Rodríguez, quien es obispo de San Pedro de Macorís, y todo el clero diocesano, con la asistencia del excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, la honorable primera dama de la República, licenciada Cándida Montilla de Medina, y otros miembros de su gabinete. En este momento inicia la procesión en la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia para esta misa solemne. Recordamos que en el marco de esta celebración de Nuestra Señora de la Altagracia, no solo el pueblo dominicano se une en oración por la intercesión de la Santa Madre de Dios, sino que de diversas partes del mundo también se congregan en el marco de la celebración en Higüey, provincia La Altagracia. Importante a la vez destacar que a propósito de este santuario de gran importancia a escala mundial, el mismo, ubicado precisamente en la provincia La Altagracia, es el primer santuario de América en donde cada 21 de enero decenas de miles de personas rinden culto a la Madre y Protectora del pueblo dominicano. Esto así porque en ella están todas las gracias, porque en ella florecieron todas las virtudes de la santidad. Ahí se puede apreciar en esta procesión, como es parte de los actos protocolares religiosos, se van acercando al altar para iniciar los actos en curso. Y precisamente nos acompaña en estudio nuestro amigo
Giovanni Kranwinkel, comunicador católico, para en conjunto compartir con ustedes todos los detalles e incidencias desde Higüey y lo que significa para el pueblo dominicano esta solemnidad de Nuestra Señora de la Altagracia. Bienvenido, Giovanni, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días a todos los televidentes que siguen hoy este momento especial que vivimos en República Dominicana. Así es, y recordando que estamos a través de las redes sociales, utilizando nuestra etiqueta oficial CDN La Altagracia, para que usted pueda no solo reportar su sintonía, sino también compartir sus comentarios. Giovanni, en este momento para compartir con el público lo que está sucediendo y lo que continuará de acuerdo al programa Desarrollar. Bueno, estamos en la procesión inicial para iniciar la Eucaristía. Es el momento donde solemnemente la Iglesia Católica celebra este momento en honor a una de las primeras advocaciones de la Virgen María en América, casi antes incluso de la aparición de la patrona de América de Guadalupe y al inicio de la colonia, justo cuando esta ciudad de Higüey estaba siendo fundada desde 1506. Entonces, para el pueblo dominicano y para América es muy importante esta advocación, sabiendo que tenemos a la patrona en las Mercedes, una advocación que venía desde España, desde que San Pedro Nolasco con sus bienes ayudaba a los presos y se fundó esa orden de la Merced. Entonces aparece este cuadro, hay dos versiones y Monseñor de la Rosa cuenta que, bueno, de las dos se ha tomado una porque es un tema también de devoción a la Virgen de la Altagracia. Entonces, a través de la historia y que se ha podido hacer este hermoso templo con una arquitectura impresionante que si lo ven es el manto de la Virgen y los dos brazos que acoge a los peregrinos. Desde una toma aérea se puede ver lo que pensaron los arquitectos y por lo que ganaron el concurso para hacerlo. Entonces, este templo hoy acoge en este día especial, aunque se había intentado que fuera el 15 de agosto, pero coincidía con la fiesta de la Asunción y la Iglesia declaró a nivel mundial la fiesta del 21 de enero de la Virgen de la Altagracia. Así que ya ha iniciado esta procesión y en breve empezará todo el acto litúrgico que estamos presenciando a través de estas imágenes en CDN para este día tan especial. Bueno, y de hecho, a propósito de tanto la devoción como del cuadro como tal de la Virgen de Nuestra Señora de la Altagracia, una de las historias que se comparten en torno a la misma es precisamente la relacionada con el naranjo. Un naranjo que ha dado la vuelta al mundo debido a que se comentaba de su constante aparición en el mismo y precisamente señalando el lugar en donde hoy está erigida esta Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia. Esto no es incluso solo aquí que han sucedido eventos de este tipo donde la Virgen se aparece en un lugar, la trasladan y vuelve y aparece ahí. Entonces ese naranjo tradicional donde se dice que el cuadro estuvo y que varias veces fue movido y la Virgen aparecía de nuevo el cuadro ahí en el naranjo, se ha llevado hasta nuestros días y siempre en el templo viejo, en el patio detrás si vas, hay un naranjo y cuando un naranjo muere está el otro creciendo y se ha mantenido la tradición. Estas tradiciones religiosas también calan en las personas y calan en su fe. Sobre todo la Iglesia Católica intenta que se mire desde el ojo de la fe, no tanto quizás quedarnos en las exterioridades, sino que nos sirva para alimentar la paz, la unión y de esta manera entender el mensaje que la Virgen ha querido dejar a través de esta advocación que aparece en el Evangelio enseguida, porque es el saludo que el ángel Gabriel le da a la Virgen María cuando llega a darle esa gran noticia. No todos los personajes en las Sagradas Escrituras les llega un ángel de parte de Dios y además el ángel Gabriel, que digamos es en esas imágenes la mano derecha de Dios y que tiene además una deferencia con una mujer judía joven para decirle una noticia que en aquel momento era bastante fuerte, que iba a quedar embarazada y además estando ya comprometida con un hombre, lo que le iba a caber que fuera muerta apedreada por la ley judía. Sin embargo, toda la historia cambia y por eso le damos mucho valor a esta advocación de la alta gracia, que es la que el ángel le dijo. Y a propósito del ángel, pues el ángel también Gabriel,
que es el patrón de los comunicadores por llevar la buena noticia. Esas son cosas que también no solamente tienen una connotación exclusivamente espiritual, sino que a través de lo espiritual podemos también pues llevarlo a la práctica en la vida cotidiana, que es de hecho a lo que nos llama el Evangelio también en sentido general. Por eso también es importante, Giovanni, que compartamos con nuestros amigos televidentes sobre el significado de cuando el ángel le comparte esta noticia, pero ante todo cómo inicia, porque la reconoce llena de gracia ante los ojos de Dios, y de ahí también el símil y la vinculación de esta advocación de la alta gracia. Así es, estas palabras fueron muy importantes y por eso luego nació que el Papa Inocencio declarara la Inmaculada Concepción, en el sentido de que si el ángel le dijo a María que estaba llena de gracia, entonces estaba totalmente vacía de pecado, de ese pecado original que todos llevamos marcados. Y además porque el pueblo de Israel estaba expectante, ya las profecías marcaban que para ese tiempo, y ya lo había dicho Isaías, de una virgen nacería el Mesías. Y aunque el pueblo de Israel está esperando un Mesías liberador del yugo de los romanos, ya todo estaba profetizado a cómo sería ese Mesías y de quién vendría. Por eso señal de contradicción también, porque no venía con la espada de los guerreros habituales, sino con la espada del Espíritu Santo, y todo esto causaba contradicción, pero también era luz para iluminar a la gente. Entonces, bueno, el otro personaje importante en ese momento es José, que ya había sido elegido por la tradición judía para ser el esposo de María. Estaban en ese desposorio inicial que la tradición judía hacía y que luego se concretaría cuando se la llevara a su casa. Sin embargo, la ley decía que si en ese momento la mujer quedaba embarazada, debía ser apedreada. José no era justo, de pocos hombres en las Sagradas Escrituras dicen que son justos. El otro justo era José de Egipto, y hay mucha similitud entre los dos José. Entonces a José le da el encargo de cuidar a María y le revela solo a José que lo que ella lleva en su fruto viene directamente de Dios, porque hay un gran plan que tendrían que hacer. Y de hecho el cuadro de la Virgen de la Alta Gracia es uno de los pocos cuadros donde aparece José, y aparece en un tamaño menor y detrás de la Virgen como custodio. O sea que tiene una gran misión como hombre de llevar adelante esta sagrada familia, sabiendo que en el cuadro vemos que en primer plano aparece el niño Jesús. Y de custodiar la vida, el don dado por Dios. Claro, entonces José se encarga de todo eso, toma a María y ya inicia esa razón. En la iglesia de la tradición también dice que, ¿por qué defendemos que la Virgen, que María siempre fue virgen? También pensar, pero si José era su esposo, ¿cómo puede ser esto? Realmente hay todo un contexto explicativo en el que la sexualidad humana complementa a hombre y mujer, sin embargo, porque nace de Dios. Entonces, cuando tú tienes a Dios delante, como es el caso de José, que era el único hombre que vio cómo Dios hizo esa obra de presentarse a la humanidad como su hijo, pero en algo tan frágil como un niño. Ya José no necesitaba de nada más, ni María. Ellos tenían una gran misión que era llevar adelante. Y fueron ellos, José quizá menos tiempo, los que más disfrutaron de Jesús, porque de sus 33 años, 30 Jesús lo pasó en su casa. No sabemos cuánto tiempo luego, pero acompañado de su madre. Así que habrán cosas que Jesús se le habrá comentado a su madre, se las habrá dicho, le habrá explicado la misión y ella lo entendía. Y hay una actitud bastante buena que aparece en los evangelios, que es que ella todo lo guardaba en el corazón. Un modelo que debemos también nosotros en el camino de fe seguir, guardar todo lo que nos sucede en la vida, guardarlo en el corazón e interpretarlo como un mensaje de Dios. Que es meditarlo, porque mucha gente también puede equivocadamente simplemente guardarlo y perder la llave, sí, sino mantenerlo con la llave abierta para meditarlo a la luz de la palabra y del Espíritu Santo. Básicamente, María es por excelencia la peregrina de la fe, de ahí que imitemos su ejemplo como cristianos, a seguir el camino que Dios traza en una plena confianza. No es solo creer que Dios existe, sino que Dios existe para ti también. Básicamente, no creer en Dios, sino creerle a Dios también. Ahora mismo estamos viendo imágenes en vivo al interior de la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia.
Ya hace unos minutos inició oficialmente esta misa solemne en honor de Nuestra Señora de la Altagracia, presidida por el excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, la honorable primera dama de la República, licenciada Cándida Montilla de Medina, y el resto del gabinete del Estado Dominicano. Si podemos apreciar más de cerca en la línea principal en esta misa que se está llevando a cabo en vivo desde Higüey, podemos apreciar, ahora la cámara ha cambiado el curso y podemos tener una imagen más ampliada del resto del público. Aquí estamos frente al altar, en donde ya sí acaba de iniciar. Escuchemos. Oscuro. Escuchemos la primera lectura. Lectura del profeta Isaías. En aquellos días, el Señor se dirigió otra vez a Acaz para decirle: pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios: escucha, heredero de David, no le basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios. Pues el Señor, por su cuenta, les dará una señal. Miren, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Comerá requesón con miel hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchábamos la primera lectura. A continuación se procederá al Salmo responsorial como parte de esta misa solemne de Nuestra Señora de la Altagracia, Madre espiritual y protectora del pueblo dominicano. Recordamos asimismo que en el marco de esta celebración se llevan a cabo diversas actividades. Posterior a esta misa solemne, continuará también a las 12 del mediodía misa con el padre Evaristo Areche Freijomil. También a la 1 de la tarde llevan a cabo una misa en creol para los peregrinos haitianos, y a las 3 de la tarde con el padre José Alberto Tejada. Recordar que muy importante, en horas de la tarde, para las 4:30, se espera una solemne procesión por las calles de Higüey con la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia, presidida por el señor obispo, su excelencia reverendísima Monseñor Gregorio Nicanor Peña Rodríguez, organizada por las damas y caballeros de la Altagracia, el Cuerpo de Bomberos, el Club de Leones, y acompañada por la banda de música de la Fuerza Aérea Dominicana, con la participación de los peregrinos y una representación de todas las parroquias, asociaciones, movimientos, escuelas y colegios católicos de esa zona pastoral. Giovanni, sobre el cuadro de Nuestra Señora de la Altagracia se pueden apreciar una serie de elementos, de hecho 64, de gran importancia para poder entender lo que representa esa imagen, no solamente en sí, sino también para la fe católica. De hecho, en este cuadro, que es una expresión plástica artística del dogma de la maternidad divina, María, Madre de Dios, ahí también se puede ver un rayo de luz que muchas veces es confundido con una especie de delantal al centro o en la parte frontal como tal de la Virgen María. Es un rayo de luz más blanco que la nieve, como dirían las Sagradas Escrituras. El Mesías traspasa sin dañar de manera alguna a la Altagracia, quien recogida y arrodillada está contemplando tiernamente al Hijo de Dios. Con un gesto de la cabeza nos invita a arrodillarnos también enfrente del pesebre y juntos adorar al niño Jesús. Hay uno de estos elementos que se constituyen en un ícono, que es la estrella de Belén, que representa la Navidad, el nacimiento de Jesús. Tiene 8 puntas, que es símbolo del cielo,
con 2 rayos extendiéndose hacia el pesebre. O sea que Dios está bendiciendo a su hijo. Así es, Monseñor de la Rosa y Carpio, y lo tengo en mis manos, escribió un libro sobre estos símbolos del cuadro de la Virgen de la Altagracia, porque son también los símbolos que aparecen sobre la mujer en el Apocalipsis. Son las 2 estrellas que tiene el mundo a sus pies, y también aparecen unas columnas muy importantes en el cuadro de la Altagracia, y el niño acostado en un pesebre, y la actitud de tanto de María como de José de observación al cuadro. Bueno, de hecho, Giovanni, también esta devoción de Nuestra Señora de la Altagracia se está desarrollando en estos momentos desde Distrito Nacional, específicamente desde la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia de la zona colonial, Patrimonio de la Humanidad. Desde allí nuestro compañero Francisco Medrano se encuentra en vivo para ofrecer detalles de cómo se desarrollan las actividades. Cientos de creyentes religiosos. Gracias y buenos días. En la mañana de este domingo, cientos de creyentes religiosos acuden a la iglesia La Altagracia en la calle Hosto, en la zona colonial, en la celebración del Día de la Altagracia, la Madre Protectora del pueblo dominicano. En estos momentos, hace apenas unos segundos, finalizó una misa que fue oficiada por el padre Melqui Acevedo, y ahora hay una especie de receso en el que los feligreses católicos pues están saludando la imagen de la Virgen de la Altagracia, que se encuentra justo en el pie de esta catedral, de esta iglesia católica ubicada en la zona colonial de nuestro país. Es importante destacar el nivel de devoción y creencia que tienen los católicos hacia la imagen y hacia la Virgen de la Altagracia. Pues en momentos previos, conversando con varios de ellos, han hecho varias peticiones para que interceda su voluntad por el pueblo dominicano, y han pedido, por ejemplo, que la Virgen de la Altagracia proteja al pueblo dominicano de los fenómenos naturales, de los ciclones. Así han pedido para que el gobierno y los gobiernos pues hagan una buena gestión en favor de la mayoría de los dominicanos. Han pedido también por la situación por la que pasa el país vecino de Venezuela. También solicitan la intervención de la Virgen de la Altagracia para que se pueda desarrollar en toda armonía el proyecto de reubicación y adecuación en Santo Domingo Sabio, o Domingo Sabio, el nuevo Domingo Sabio que ejecuta el gobierno. Son varias de las peticiones que hacen en sentido general, pero también muchos de ellos abogan para que se le atiendan situaciones de salud y problemas que están padeciendo junto a sus familiares. Para el día de hoy hay varias actividades programadas en esta iglesia, pues a las 11 de la mañana habrá una misa, una nueva misa, y también tienen previsto realizar a las 5 de la tarde una procesión hacia la Catedral Primada de América. Es importante que se conozca que la calle Hostos se encuentra cerrada debido a que se han colocado carpas en la parte de las afueras de esta iglesia para permitir que la gran cantidad de religiosos y devotos pues se puedan sentar fuera de la iglesia. Estaremos dando seguimiento a todos los actos religiosos que se celebran en el día de hoy, así que vamos a retornar con ustedes nuevamente al estudio. Muchas gracias a nuestro compañero Francisco Medrano en vivo desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia, ubicado en la zona colonial, Patrimonio de la Humanidad. Y es que todo el país está en la celebración de la solemnidad de Nuestra Señora de la Altagracia, pues el pueblo dominicano es muy devoto de la Virgen María. Por su intercesión se pide el favor de Dios. Ahora mismo desde la Basílica de Higüey se está proclamando el Santo Evangelio. Escuchen. Esposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La Virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo,
y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Escuchábamos la proclamación del Santo Evangelio. Posterior al mismo, se procederá a compartir la homilía que normalmente está vinculada al Santo Evangelio y puede que también relacionada o vinculada con las demás lecturas. Asimismo, destacar pues al obispo nuevo de San Pedro de Macorís, Giovanni, que también está concelebrando en esta solemnidad de Nuestra Señora de la Altagracia. Primera vez que Monseñor Santiago Rodríguez, recién consagrado obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís, y que está adjunta, o sea, al lado de la diócesis de Higüey, está concelebrando. Es el obispo más joven que ahora tiene la Conferencia del Episcopado Dominicano, o sea, lleva un mes de obispo y está ya concelebrando con Monseñor Nicanor Peña, anterior presidente de la Conferencia del Episcopado, un obispo de mucha experiencia que ya está en sus años de retiro, ha puesto su retiro oficial legal que el derecho canónico exige a los 75 años, y luego el Papa decide cuándo ya entonces nombra un nuevo obispo para la diócesis de la Altagracia. En esta homilía también me imagino que habrán detalles de la carta pastoral que tradicionalmente la Conferencia del Episcopado, por el Día de la Altagracia, también emite en términos doctrinales y de acompañamiento a la Iglesia. Escuchemos la homilía de Monseñor Nicanor. Danilo Medina Sánchez y su esposa doña Cándida Montilla. Reverendo Padre, Reverendo Excelentísimo y Monseñor Santiago Rodríguez, obispo de San Pedro de Macorís, Monseñor Pablo Sedano, obispo emérito de Santo Domingo. Señora Señora Melba Seguro de Grullón, presidenta de la Fundación Sur Futuro. Señora Margarita Cedeño Fernández, vicepresidenta de la República. Doctor Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional. Licenciado Ramón Menéndez, Central Romana Incorporada. Señora Karina Aristide Logroño, alcaldesa municipal. Señor Guílamo Alfonso, gobernador provincial. Licenciado Amable Aristi Castro, senador de la República, su distinguida esposa, señora Andrea Cedeño. Licenciado Fran Rainieri Marrancini, presidente del Grupo Punta Cana, y su esposa Aide Curet de Rainieri. Miembros del gabinete, representantes del cuerpo diplomático, autoridades civiles y militares, queridos hermanos sacerdotes, religiosas, religiosos, queridos hermanos y hermanas todos. Este día que todos los dominicanos celebramos con alegría y con gran devoción, la solemnidad de Nuestra Señora de la Altagracia, contemplamos el cuadro bendito, una representación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo según la carne. En la liturgia de la palabra proclamamos
el relato del misterio de la encarnación. ¿Qué significa la encarnación? En el Evangelio de San Lucas hemos escuchado las palabras del ángel a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. En María, el Hijo de Dios se hace hombre, dando cumplimiento de esta forma a la profecía de Isaías que escuchamos en la primera lectura de hoy. Mira, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Hijo de Dios viene a habitar entre nosotros, a compartir nuestra condición humana, como dice San Pablo, en todo igual a nosotros menos en el pecado. María, la llena de gracia, acepta libremente el gran designio para el que se le ha pedido su cooperación. Lo ha aceptado sin envanecimiento, porque sabe que la realeza y la gloria pertenecen a Dios. Por esto escuchamos en el cántico del Magnífica que se cantó en el Salmo interlepsional: el poderoso ha hecho obras grandes por mí, porque su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Queridos hermanos, reflexionando sobre este acontecimiento, tenemos que pensar que en el mundo tuvo que haber un estremecimiento. Los cielos y la tierra, la creación entera, tuvo que conmoverse ante este extraordinario momento en que al seno del Padre el Espíritu Santo descendió y cubrió la siempre Virgen María, la llena de gracia. Con la sombra del Altísimo, el Verbo de Dios quedó para siempre unido a la raza humana. El Cristo Dios ha venido al mundo, ha entrado a nuestra historia, ha puesto su morada entre nosotros, dando cumplimiento así a la íntima aspiración de todo ser humano, de que el mundo sea realmente un hogar para el hombre, donde todos vivamos como hermanos. Y María realmente quiere que nosotros vivamos como hermanos, que nos cuidemos los unos a los otros. En la realización del designio divino se da la libre colaboración de la persona humana. María, creyendo en la palabra del Señor, coopera en el cumplimiento de la maternidad anunciada. Los padres de la Iglesia subrayan con frecuencia este aspecto de la colaboración de la Virgen María. Sobre todo San Agustín, comentando el Evangelio de la Anunciación, nos dice que en realidad el acontecimiento de la concepción inmaculada de María con el nacimiento de Jesús es el inicio y la síntesis de toda la misión redentora de la Iglesia. La estrecha relación que tiene que existir entre fe y salvación que Jesús puso de relieve durante su vida pública nos ayuda a comprender también el papel fundamental que la fe de María ha desempeñado y sigue desempeñando en la salvación del género humano. Ante la palabra del ángel en la Anunciación, María responde: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Declarándose así la sierva del Señor. Estas palabras del ángel y la respuesta de María nos señalan la gran prerrogativa y dignidad
con que la declara el ángel del Señor. Ella, por su parte, responde que es la esclava del Señor. El sí de María, la voluntad de Dios, tiene que servirnos de ejemplo para que como hijos suyos estemos siempre dispuestos a aceptar el plan de salvación de Dios y a comprometernos a vivir la unidad de los hijos de Dios. La Iglesia, como María, está llamada a tener una actitud de acogida para todos, especialmente los pobres, y con todos los que sufren en nuestros alrededores, en nuestra patria, los ancianos, la niñez desprotegida, la juventud descarriada por falta de oportunidades, los hogares destruidos, el irrespeto a la vida de todas las personas, tanto en lo que se refiere al crimen callejero como a los que se refieren a la privación de la vida antes de nacer. María, nuestra Madre, quiere que todos los dominicanos vivamos unidos como una sola familia y que vivamos unidos por medio del lenguaje de la fe, de los signos y de los ritos sagrados, construyendo así la fuerza del amor, con la fuerza del amor, el sentido de nuestra dominicanidad. María está ligada íntimamente a nuestra dominicanidad. Resulta oportuno citar las palabras de Monseñor Juan Félix Pepén, primer obispo de esta diócesis y un profeta de su tiempo. Cito: mientras el pueblo dominicano conserve su fe católica, será siervo y vasallo de la Virgen. Y mientras lo sea, continuará siendo dominicano. Y si por un imposible el pueblo dominicano deja de amar a la Virgen de la Altagracia, dejaría, estamos seguros, de ser independiente y soberano. La devoción a la Virgen de la Altagracia, continúa el Santo Obispo, es nuestra mayor garantía de supervivencia como nación. Así lo ha demostrado la historia. La Virgen nos ha salvado y continúa haciéndolo por los siglos de los siglos. Si como pueblo nos mantenemos unidos en torno a María, como los apóstoles en el cenáculo, no podemos sucumbir. San Luis María Quiñón de Montfort decía: un hijo de María nunca perecerá. En María, la gratitud de la misericordia divina alcanza su grado supremo. En ella, la predilección de Dios manifestada en el pueblo elegido, y en particular a los humildes y a los pobres, llega a su culmen. La Iglesia, alimentada por la palabra del Señor y por la experiencia de los santos, nos exhorta a dirigir nuestra mirada hacia la Madre del Redentor y a sentirnos como ella, amados por Dios. Nos invita a imitar su humildad y pobreza, para que siguiendo su ejemplo y gracia a su intercesión, podamos perseverar en la gracia divina que santifica y transforma los corazones. Que la Virgen Santísima de la Altagracia, Madre y protectora del pueblo dominicano, nos dé las fuerzas necesarias para mantenernos fieles a Jesucristo, a la Iglesia y al pueblo dominicano, al que debemos de servir con amor y con alegría. Termino con aquella oración que tantas veces nosotros hemos repetido. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas. Ante bien, líbranos de todo peligro. Amén.
Era la homilía desde la Basílica de Higüey a cargo de Monseñor Nicanor Peña Rodríguez, obispo de la diócesis de la provincia La Altagracia. Pudimos observar algunos detalles mientras dirigía la homilía a todos los feligreses. Observamos los gestos de la mano izquierda del presidente Danilo Medina, algo inquieta durante toda la parte de la homilía que compartía el obispo de la Altagracia, algo que llamó nuestra atención de manera particular y podríamos contextualizarlo incluso también en los temas que compartía Monseñor Nicanor Peña, haciendo un paralelismo entre el Evangelio y el anuncio del ángel encarnado en la propia vida para el pueblo dominicano. Que por nosotros nuestra salvación bajó del cielo. Sí, también hay que resaltar la presencia de la vicepresidente de la República, doña Margarita, que ha estado también bastante atenta a todo lo demás. Estas palabras de Monseñor Nicanor, bastante resumidas para agilizar también toda la ceremonia, es un acto litúrgico solemne para la Iglesia Católica. Cuando hablamos de un acto solemne, lleva una serie de detalles y oraciones especiales, litúrgicos, y que nosotros los católicos solemos vivir con mucho más devoción en estas iglesias basílicas que tienen una connotación particular a diferencia de otras parroquias y que muchas veces sirven de iglesia catedral, que es otra cosa, que es la sede del obispo de esa diócesis. Como saben, en la República Dominicana tenemos 11 diócesis y cada una de las diócesis tiene su iglesia catedral que representa la iglesia del pastor de esa iglesia particular, aunque lo conformen varios pueblos o ciudades o provincias. La iglesia la divide en su orden jerárquico. Son aquí en República Dominicana 11 diócesis y 2 provincias eclesiásticas. Cada provincia eclesiástica tiene una arquidiócesis que es la que preside a las diócesis sufragáneas que están al lado. En este caso, la arquidiócesis de Santo Domingo es la provincia eclesiástica de aquí, del lado del sur, y la conforman la diócesis de la Altagracia, la de San Pedro de Macorís, la de Baní, la de San Juan y la de Barahona. Esas diócesis la lleva adelante el arzobispo, en este caso ahora Monseñor Osoria, pero resaltamos de nuevo la presencia del nuevo obispo. Tiene 49 años, muy joven, con mucho deseo de trabajar en colaboración con la diócesis, y en su misa invitó a muchos líderes sociales, incluyendo los líderes de varias iglesias, otras iglesias no católicas, para que junto con él seguir desarrollando todo el trabajo pastoral que ya había hecho durante 18 años Monseñor Osoria. Y aquí en la Arquidiócesis de Santo Domingo tenemos el Santuario La Altagracia en Hostos, como decía, que también está al lado de las ruinas del primer hospital de América, San Nicolás de Bari. Ahí estaba la capilla La Altagracia, que aunque ya no existe esa capilla, se construyó el santuario con una escalinata que también hay que resaltar que pocas devociones en el mundo de la Virgen, los católicos tenemos las imágenes tan cerca como hasta para tocarlo con la mano, y por eso se han hecho estas escalinatas que en el Santuario de la Altagracia de Higüey tienen en un adorno en madera la similitud de un naranjo, y el cuadro ha tenido que ser protegido con un cristal porque se le han hecho 2 o 3 restauraciones, la última por el año 78 creo, restaurando los colores originales, que como resaltaba Monseñor en su homilía, en un dato particular, la dominicanidad está en el cuadro, porque la Virgen lleva los colores de la bandera, azul, blanco y rojo. Y estos colores, de hecho, también con una representación no solamente vinculado al Estado dominicano como tal, que hacía hincapié en ese sentido Monseñor Nicanor Peña, de que no se podría permitir entrar en los valores dominicanos, algo que son ajenos, para perder entonces la independencia y la soberanía de nuestra nación dominicana, pero también llamar la atención sobre que son los colores de la bandera dominicana que están vinculadas a su vez a valores divinos. Me explico, con el tema del azul, que es también la pureza, el cielo, lo tiene María puesto también,
pero también con el rojo lo que simboliza la misma humanidad, pero de que la humanidad no puede ser excusa para permitir que lo mal hecho impere sobre lo que está bien hecho. Básicamente es un paralelismo muy interesante que se puede apreciar también en este cuadro de Nuestra Señora de la Altagracia. En estos momentos, a propósito también pues de todo el gabinete de la República Dominicana que allí se encuentra presente, habíamos mencionado la presencia evidentemente del excelentísimo señor de la República, señor presidente Danilo Medina, su esposa, la primera dama de la República, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández. También observamos en imágenes al presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Milton Ray Guevara, y otras importantes figuras del ámbito social y empresarial de la República Dominicana, que se han dado cita como cada año, como cada 21 de enero, a esta solemnidad de Nuestra Señora de la Altagracia, Madre espiritual y protectora del pueblo dominicano. Asimismo, Giovanni, sería interesante compartir, a propósito de las palabras en la homilía de Monseñor Nicanor Peña, algunas ideas esenciales en las que ha estructurado este mensaje. Muchas de estas ideas incluso también vinculadas a la carta pastoral de la Iglesia Católica. Podríamos establecer de manera directa algún paralelismo que pueda sacar la idea principal de lo que sería el derecho a la vida, la defensa de la nacionalidad y otros aspectos que ciertamente resultan hasta sensibles en el contexto que nos encontramos actualmente. Así es, y Monseñor se basó lógicamente en el Evangelio, que es el anuncio del ángel a María, y lo basó sobre todo en la obediencia que María presenta a este mensaje, porque evidentemente si ella dijo y lo expresó así, hágase en mí según lo que has dicho, pudo haber dicho también que no y negarse. Sin embargo, ella utiliza un cuestionante al ángel, no por dudar de que fuera, pero ella podía pensar que era una aparición particular de ella y tenía que someterlo, digamos que a un escrutinio para estar segura de que no le venía de su mente, sino que era un mensaje de Dios. Así que le pregunta, ¿y cómo se va a realizar esto que me estás diciendo? Porque bueno, es un discernimiento propio de lo que hace un momento mencionabas, de guardar las cosas en el corazón. Una actitud muy propia de María, guardar en el corazón, discernir de acuerdo a la voluntad de Dios, y a eso es que nos llama precisamente nuestra Virgen María. Es un tema de llamarnos a imitar su ejemplo porque fue encarnado, nos mostró el camino para llegar al verdadero camino. Entonces Monseñor empezó su homilía diciendo precisamente que esta actitud de la Virgen María tiene que hermanarnos a todo el mundo en entender la voluntad de Dios hacia nosotros, y Jesús lo confirma cuando estando un día hablando le dicen, ahí están tu madre y tus hermanos, y aunque muchos pensamos que le echó un boche, que dijo algo mal sobre la Virgen, él volvió a confirmar que la Virgen estaba haciendo la voluntad de Dios, porque dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Y María dijo, hágase en mí según lo que dices, cumpliendo desde el principio. Y bueno, ella no fue fácil todo ese camino. Se ve, por ejemplo, en imágenes de la película La Pasión, que es la revelación de una santa sobre esos momentos, porque Mel Gibson no tenía ni de dónde sacar un guión tan largo de los evangelios. Y hay una santa que tuvo una visión sobre todos los momentos de la Virgen y el seguimiento que ella dio a su hijo hasta el último momento. De hecho, todos los discípulos salieron corriendo, excepto Juan, que yo suelo decir que Juan no murió mártir como los demás apóstoles porque tenía un encargo particular que Jesús le dio en la cruz. Ahí te dejo a mi madre, cuídala. Entonces Juan se dedicó a cuidar a María, que acompañó a esa nueva iglesia. Así que le habrá dado muchas de las cuestionantes que esta nueva iglesia tendría, se las habrá respondido María. Y en el caso particular del Evangelio de San Lucas, que era un médico griego que no conoció a Jesús, no era parte de los apóstoles, sin embargo es el Evangelio que da más detalles sobre la Virgen María, porque es que él se encontró con la Virgen María y estuvo escuchando todas las historias que la Virgen le hizo. Por lo tanto, aparecen estos detalles en el Evangelio de San Lucas. De hecho, se puede establecer incluso que la figura de la Virgen María en los Evangelios
muestra claramente que quien fue que mantuvo unida a esa iglesia naciente fue precisamente la misma Virgen María, porque cuando los apóstoles con sobrada razón temían por sus vidas, porque eran perseguidos precisamente por proclamar a Jesucristo como Salvador posterior a su muerte y crucifixión, pues evidentemente que el temor a su integridad física pues era algo evidente. Sin embargo, la Virgen María los mantuvo unidos en oración, fue el centro de esa iglesia naciente, que es lo que deja establecida las Sagradas Escrituras, y de ahí me hace recordar también una frase de San Luis María Griñón de Montfort, que de hecho también Monseñor Nicanor Peña hacía referencia a este santo, cuando él establecía que María no es el centro, pero está en el centro, haciendo una clara alusión de que es quien sostuvo precisamente esa iglesia naciente a pesar del temor y de la incertidumbre, en una fe que fuese fiel y confiara plenamente en Dios. No, y es de hecho lo que esa figura que en el momento crucial de la muerte de Jesús, y ya habiendo dicho casi todo lo que iba a decir, a Juan le dice: ahí tienes a tu madre, para representarnos que era también la nuestra. Y ahí iglesia, tienes a tu hijo, la humanidad representada en el discípulo amado. Entonces, es el mismo Jesús que nos revela lo que pasaría con la figura de su madre, y que además en el otro momento muy importante para la iglesia naciente fue la venida del Espíritu Santo, donde ella estuvo presente. Lo que hemos podido estar en Tierra Santa reviviendo estos momentos del Evangelio ahí en el cenáculo, tú entiendes todo el contexto geográfico en el que Jesús fue diciendo las cosas, y te das cuenta cómo el protagonismo de su madre, la Virgen María, marca la vida de esta nueva iglesia. Y también el encuentro importante con su prima Isabel, porque de la boca de Isabel surge lo que en el Ave María nosotros decimos, que es toda una historia condensada sobre la Virgen María, cuando y lo escuchamos en el Salmo responsorial: el Señor me llamarán benditas, a través del Señor, benditas todas las generaciones. Así es. Y es la prima que era la comprobación del mensaje del ángel. El ángel le dice: vete donde tu prima, que está ya con un embarazo adelantado, de 6 meses, de las que decían que era estéril. Entonces María va a cumplir esa voluntad del pedido del ángel y se encuentra entonces con su prima Isabel. Esas dos provincias, esos pueblos de Jerusalén y de Ain Carem, que fue donde es un pueblo montañoso y escarpado, y enseguida la Virgen recibe, porque dice que se fue con prontitud donde su prima. Estaría una semana de camino o 2, o sea que la Virgen llega y ni siquiera se le ve el embarazo, cuando ya dice Isabel que ha saltado el niño dentro de su vientre, reconociendo esa vida que lleva. Y por eso Monseñor Nicanor resalta que entre los momentos importantes de defensa a la vida está desde el vientre materno, porque es una postura que en la Iglesia Católica tenemos de defensa a la vida desde la concepción, porque lo vemos claro en los textos sagrados, que la vida hay que respetarlo desde ahí. Bueno, pero de hecho también incluso cuando la criatura de Isabel brinca en su vientre y claro, le hace reconocer la presencia del Dios vivo encarnado ahí, en su prima María, ahí mismo dicen las Sagradas Escrituras que exclama: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? De ahí, Madre de Dios, reconocía al Dios vivo encarnado en María, su prima, pero es la imposibilidad de lo posible que se muestra también precisamente en las Sagradas Escrituras. Por un lado, la esterilidad de su prima Isabel, pero también la avanzada edad. Por lo tanto, se confirma una vez más que para Dios nada es imposible, y lo establecen las Escrituras. Y es una parte también del símil que quiso dejar claro Monseñor Nicanor Peña. No debemos necesariamente entender algo literalmente o en su contexto completo para que suceda. O sea, no tenemos que tener el conocimiento de una cosa necesariamente para que pueda realizarse. Las cosas, de acuerdo a la voluntad de Dios, se van realizando a través de los tiempos. Así es, y Monseñor también en su llamado, hace un llamado a nosotros los católicos en nuestra institución, en nuestra iglesia, a seguir trabajando por la prioridad y
y lo que es el foco principal que Jesús vino, que es a los pobres, a los desposeídos, a lo que el Papa Francisco ha llamado los que viven en las periferias humanas, y lo acaba de mostrar en estos días que ha estado de visita pastoral en Chile y Perú, en su encuentro con los pueblos originarios de la Amazonía, diciéndoles: ustedes tienen una madre, la madre tierra, y también nosotros como iglesia que debemos respetar sus costumbres y debemos acompañarles en sus sufrimientos. Así como he estado visitando a varios centros de asistencia a ancianos, a niños, y es la finalidad que no podemos olvidar, y Monseñor Nicanor citó varias de estas periferias humanas, sufrimientos, violencia, en momentos en que estamos viviendo convulsiones graves, suicidios, muertes, asesinatos, sicariatos. Y fue mencionado ayer también el Papa, que pedía que se detuvieran esos graves delitos de sicariato en muchas partes del mundo. Así que Monseñor retoma también ese pedido a todos nosotros los católicos como iglesia, para que no perdamos de vista nuestra misión principal, y dice, y nos lo pide la madre, nos envía, porque la madre sabe la misión de su hijo. Y este poder que dices, el Señor es todopoderoso. A mí no me cabe ninguna duda del poder que Dios tiene, y lo hemos comprobado en nuestra vida muchísimos, que hemos visto verdaderos milagros por la intercesión de la Santa Madre, que la vida la maneja Dios. Por mi mente no cabe reducir que la Virgen no pueda estar viva, porque nuestra vida espiritual es muy diferente a la vida humana, física. Bueno, de hecho somos seres espirituales con experiencias humanas. El problema es cuando se tergiversa y se cambia el orden de lo que debe ser establecido por Dios. Pero en este momento, a propósito del seguimiento que damos desde la Basílica de Higüey en vivo a través de CDN y de manera simultánea a través de cdn.com.do, además de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook, CDN Canal 37. En este momento se consagraba el pan y el vino. Estamos transmitiendo a través de CDN Canal 37 la Santa Eucaristía, que de hecho significa acción de gracias. Y en esta acción de gracias especial, en el marco de la solemnidad de Nuestra Señora de la Alta Gracia, lleva este nombre precisamente por ser la más alta gracia concedida a ser humano alguno, que es ser la Madre de Dios. Me llama la atención también, a propósito de las palabras que compartí en su homilía Monseñor Nicanor Peña, lo siguiente: tomé nota de algunos puntos que entendemos clave porque se corresponden también con aspectos importantes de la reciente carta pastoral del episcopado dominicano. Él establecía lo importante de prestar atención a lo esencial con respecto al irrespeto a la vida. Y habría dos acápites: el irrespeto a la vida tanto en el crimen callejero, esto en referencia al evidente auge de la delincuencia, pero también como la privación de la vida antes de nacer. Y ahí es cuando la Iglesia Católica se remite a algunas citas bíblicas, como la que hace un momento establecías, Giovanni, de que su prima Isabel, de la Virgen María, ya había reconocido la vida que llevaba dentro antes de nacer. Por lo tanto, es un llamado de atención a no minimizar o evadir realidades independientemente de que no estén a la vista, sino también reconocerlas en su sentido pleno. De ahí que incluso la Constitución Dominicana establece el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y era básicamente lo que quería resaltar Monseñor Nicanor Peña desde Higüey, dando seguimiento a esta misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Alta Gracia. Vemos ahí a Monseñor Santiago Rodríguez, nuevo obispo de San Pedro de Macorís. Un intercambio. 49 años de edad tiene Monseñor Santiago. Sí, ahí está ya ocupando entonces el lugar de quien hoy es el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Osoria. Está ya pues tomando la posición que tenía Monseñor Osoria, ahora la ocupa. Es el sucesor del primer obispo de San Pedro de Macorís. Ahora él es el segundo, viene desde Puerto Plata. Precisamente le ordenó Monseñor Nicanor Peña cuando era el primer obispo de la diócesis de Puerto Plata, y son bastante amigos. Monseñor Nicanor ha sido su guía
aunque trabajó también durante cerca de 20 años con Monseñor Julio César Corniel, el actual obispo de Puerto Plata. Monseñor Santiago Rodríguez es un especialista también de la pastoral, y bueno, tenemos mucha confianza en que va a desarrollar un gran trabajo en San Pedro de Macorís, un trabajo ya que le dejó organizado tanto Monseñor Osoria en sus 18 años como el último año donde Monseñor Felipe Núñez, obispo emérito de Barahona, estuvo haciendo de administrador apostólico, y también hizo un trabajo organizativo que le deja las canchas abiertas a Monseñor. Estamos en el momento del Padre Nuestro, donde se unen las manos, y yo la verdad que este signo de ver a las autoridades de manos agarradas en una liturgia católica me da esperanza de que se puedan lograr muchas cosas, que este llamado que la Iglesia ha hecho a través de esta homilía de Monseñor Nicanor y también de la carta pastoral, que este año está dedicado a la Eucaristía, porque el próximo año 2019 se celebrarán los 525 años de la celebración de la primera misa en la Isabela, la primera misa de América. República Dominicana está marcada también a nivel de Iglesia Católica por este acontecimiento que sucederá. Habrá hecho 525 años que sucedió en el 1494, un 6 de enero, y de ahí siguió por toda América la tradición de la Iglesia Católica, y ahora lo vamos a resaltar en todos los documentos pastorales, y por eso Monseñor resalta un poco también la importancia de esta celebración de hoy, y que comentó sobre Monseñor Pepén, un santo obispo de la diócesis de Higüey, que decía: la dominicanidad se le debe a la Virgen María, que está ahí. Dice, hay pueblos que ya no tienen esta tradición a la Virgen María y han perdido hasta su esencia como nación. Bueno, de hecho, a propósito de este gesto que resaltabas de la unidad a través de la oración del Padre Nuestro, me gustaría que pudiésemos apreciar completamente en amplio, para que podamos también leer entre líneas los gestos de estos funcionarios públicos que están llamados precisamente a preservar el bien común. Sagrada labor esta. Veamos en amplio las imágenes. La gloriosa venida de tu Salvador Jesucristo. Pues tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En Cristo nuestro hermano, dense en la paz. En este momento se comparte la paz desde la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey. Y fíjense algo importante a propósito de que es una celebración católica que viene del griego católica, que significa universal, o sea, en el mundo entero. Este gesto de paz es más que una paz del momento, un compromiso de todo cristiano a llevarla a donde quiera que éste se desplace. De ahí la importancia de este gesto, y es parte también del mensaje fundamental que compartía en sus palabras de la homilía Monseñor Nicanor Peña, cuando hablaba de esa unidad en Cristo Jesús a través de la Eucaristía. Eucaristía, que significa acción de gracias, dar gracias a Dios incluso antes de recibir lo que deseamos, que es la unidad de todo el pueblo dominicano, porque es la forma de mostrar nuestra confianza a Dios para que éste libremente pueda obrar conforme a su voluntad,
sin vulnerar la libertad que ha sido otorgada por el mismo Dios a los seres humanos, para que podamos hacer pleno uso de nuestras facultades y especialmente de nuestra libertad concedida por el mismo Dios. En este saludo de paz podemos apreciar a algunos funcionarios políticos, parte del gabinete del gobierno dominicano, desde la Basílica de Higüey, Nuestra Señora de la Altagracia. Ahí pudimos apreciar la presencia de la vicepresidenta de la República, licenciada Margarita Cedeño de Fernández, quien de hecho, antes de formar parte de esta solemnidad de Nuestra Señora de la Altagracia, había establecido de que pedía para que en este día de la gracia de Nuestra Señora de la Altagracia sirva para erradicar los niveles de violencia que están afectando a la sociedad, principalmente para que terminen las muertes violentas de mujeres a manos de sus parejas. Posterior a estas declaraciones, entonces entró oficialmente a la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia para participar de esta misa de acción de gracias en la solemnidad de Nuestra Señora de la Altagracia. Pudimos observar también una actitud un tanto inquieta por parte del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, quien de hecho en horas de la tarde de hoy domingo 21 de enero estará partiendo desde República Dominicana hacia Suiza, pues estará participando de la reunión número 48 del Foro Económico Mundial que se lleva a cabo cada año. Esto estará sucediendo ya en horas de la tarde cuando el jefe de Estado dominicano proceda a participar de la 48 reunión anual del Foro Económico Mundial en Suiza, específicamente en Davos. El jefe de Estado dominicano es uno de los 6 gobernantes latinoamericanos invitados a este encuentro anual que iniciará el próximo martes 23 y se extenderá hasta el viernes 26 del mes en curso. Bueno, este momento de la paz que va antes de la comunión, también porque las Sagradas Escrituras y los Evangelios dicen, antes de ponerte, que te lleven a juicio, ponte en buena con tu adversario. Entonces, cobra hoy mucho valor ver sí. a muchos que posiblemente estén en posiciones adversas, dándose un abrazo, que en este caso, aunque es litúrgico, también significa un gran saludo. Y también vimos como todos los sacerdotes de la diócesis de Higüey y otros, vi por ahí que andaba también el rector del seminario Santo Tomás de Aquino, donde estudian los que serán los futuros sacerdotes de nuestra Iglesia Católica. Entonces cobra sentido en este momento en el que también como institución muchas veces no estamos en paz. Todas las situaciones humanas nos llevan a perder la paz. Y yo creo que la Iglesia, este llamado que hace a la paz siempre es importante verlo en la dimensión de preocupación que tenemos sobre estas situaciones que estamos viviendo y que no cambian y que no bajan. Y todo este tema de la violencia, de tantos feminicidios, y una muerte es una muerte. Entonces tenemos que seguir insistiendo en intentar como nación buscar la paz. Bueno, precisamente este llamado a la paz es un despertar la conciencia. No se queda en las periferias de la mundanidad, despertar la conciencia llamando cada cosa por su nombre, para una vez establecido poder ir al origen de lo que está causando los males en nuestra sociedad dominicana. El tema de la violencia ha señalado la Iglesia Católica, que se ha propiciado en gran medida también por la desintegración familiar, porque ciertamente la familia es la sociedad en miniatura. Y eso es importante dejarlo establecido porque así mismo está correspondido en nuestra Carta Magna, la Constitución. Establece el valor de la familia como núcleo de la sociedad. Y si las familias están desintegradas, pues evidentemente esa desintegración se va a proliferar en toda la sociedad, manifestándose a través de las diferentes ramas de la violencia, aunque se ha señalado de manera particular la violencia hacia la mujer como una de las peores formas de violencia de derechos humanos.
Claro, y el propio cuadro de la Virgen de la Altagracia es un cuadro familiar, porque estando José, María y el niño forman esta Sagrada Familia de Nazaret. Es una muestra de que este mensaje que nos dan los evangelios, nos da la fe, a través de la iglesia también damos, es en el tema de mantener las familias unidas, porque las consecuencias de la desintegración familiar precisamente trae violencia, inseguridad. No es lo mismo para un hijo crecer dentro de la familia que fuera. Ciertamente hay que resaltar el valor heroico de muchas mujeres que por el mal comportamiento de muchos hombres tienen que solas echar adelante a sus hijos, y en ese caso son heroínas y tienen que hacer de padre y madre esta función familiar. Pero siempre y cuando podamos defender esta familia integral entre hombre, mujer y sus hijos, entonces los signos de la paz y de progreso se darán en una nación. Y todavía tenemos muchos ejemplos familiares. La propia pareja presidencial muestran una figura familiar constantemente con sus hijas. La propia vicepresidenta, esposa del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el expresidente Leonel Fernández, también continuamente muestra una imagen familiar. Y creo que como nación también tenemos que grandes de nuestros líderes han sido hijos de familia incluso numerosas y muy pobres, y recuerdan con gran valor el sacrificio que sus padres hicieron hasta llegar a ser lo que son hoy. Resaltamos la presencia también familiar del senador Amable Aristi Castro y su hija Karina, que han estado presentes todos los 21 de enero, y no solamente los 21 de enero, sino que son devotos de la Virgen de la Altagracia. O por ejemplo, la cantante de ópera Natalie Peña Comas, que casi gana el Grammy con su ópera La Altagracia, y que son gestos que se han dado a través del arte y de la cultura, que muestran esta advocación de la devoción que tenemos los católicos dominicanos, y somos un altísimo número todavía los católicos en nuestro país. Seguiremos esta tradición porque nos da paz, y este mensaje que la iglesia pide hoy de que nos unamos a través de esta celebración del día de hoy para buscar juntos la paz es un llamado a todos, no solo a los católicos. La paz la necesitamos todos, creyentes y no creyentes, porque vivir sin paz es un infierno aquí en la tierra. Bueno, y ciertamente a propósito de la figura de San José, que hacías referencia de lo que representa también para la familia y los roles de cada uno de los integrantes de la familia, llama la atención de que en este cuadro de la Virgen de la Altagracia tiene el azul de su santidad escondido bajo un manto rojo por ser de este mundo, y lleva una vela para dar luz a su esposa y a las necesidades materiales de las cuales es patrono. Por eso San José también es patrono de las cosas imposibles, porque ¿quién más que San José, el mejor ejemplo de todas las vicisitudes que se pueden pasar para poder custodiar y proteger la vida, no solamente propia, sino de su hijo, de su esposa, de la familia? También se puede apreciar en este cuadro al niño Jesús, que está durmiendo, pero despertará y resucitará. También es un paralelismo para que los cristianos estén llamados y despiertos en su conciencia sobre lo que es el llamado también a la vida que el Señor nos señala. Más allá de todo esto, también se puede indicar que alrededor de la Virgen María, en este cuadro hay un resplandor que se puede ver confrontado también en Apocalipsis. Ella lleva una corona por ser la reina del cielo y un velo sobre la cabeza porque está casada. Este era un símbolo en aquellos tiempos para mostrar que estaba casada, y está vestida de rojo porque es un ser humano, pero cubierta de blanco por ser sin pecado concebida. Lleva un manto azul celestial que está salpicado con estrellas porque, como está escrito en las Sagradas Escrituras, el poder del Altísimo vendrá sobre ti. Muy interesante, Giovanni, la homilía que ofreciera en el día de hoy Monseñor Nicanor Peña, porque es precisamente un llamado de paz, despertando la conciencia de las cosas llamadas por su nombre. Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Es un símil
de lo que es el orden de Dios, establecer el orden en la tierra tal cual el Señor nos enseña el orden divino, para poder también encarnar la palabra en la tierra tal cual como lo hizo María, peregrina de la fe por excelencia, en donde todas las virtudes de la santidad florecieron, y es el llamado que nos hace la Iglesia para que también los feligreses podamos seguir este camino de multiplicar las virtudes en familia y en sociedad, un contundente llamado a la unidad del pueblo dominicano. Realmente, Monseñor, como comentábamos al inicio de su homilía, resalta esta obediencia a Dios de María y que queda asignada en palabras textuales en el Evangelio. Hágase en mí según tu palabra, aún con los riesgos de poder hasta morir apedreada, sabiendo que Dios la defendería, porque el ángel, dentro de los elementos que le dice, es no temas, no tengas miedo. Si leíamos la primera lectura, si la volvemos a leer, dice que una virgen dará a luz. Entonces ahí está la respuesta de por qué le seguimos llamando virgen, porque ¿cómo es virgen después del parto? Y por qué la Iglesia ha tenido que hacer grandes discusiones, grandes sínodos durante toda la historia, verificando todas estas palabras que quedaron plasmadas en los evangelios. Entonces, es importante ver estas, más que muchas formas, estas actitudes que la Virgen presentó y cómo le dio continuidad a esta, digamos, orden que Dios le dio, al que ella se ciñe obedientemente, diciendo que se cumpliera en ella lo que el Señor dijera. Actitud esta que muchas veces nos da trabajo a nosotros y no entendemos los acontecimientos en la historia que Dios hace con cada uno de nosotros, y muchas veces nos cuesta decir, no, yo no quiero esa voluntad, porque cuando vienen momentos difíciles, enfermedades, yo he visto particularmente a muchas personas, incluso en su lecho de muerte, no perder la paz ni la paciencia en base a aceptar la voluntad de Dios. Bueno, de hecho es el mismo Jesús quien nos enseña a través de su vida compartida en la tierra, al compartir a su vez nuestra humanidad, de sentarnos en la mesa con los enemigos sin perder la paz. Ahí tenemos el ejemplo vivo en Jesucristo. Y un dato curioso y muy interesante sobre esta devoción a la Virgen de Nuestra Señora de la Altagracia en República Dominicana es que en septiembre del año 2001, la base de datos de la Junta Central Electoral había informado que 1 de cada 13 dominicanas se llama Altagracia en honor a Nuestra Señora de la Altagracia. También en el año 1998, la entonces Secretaría de Estado de Turismo había indicado que unos 360,000 turistas visitaban la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia cada año. Además, unos 800,000 peregrinos, equivalente al más de 10% de la población dominicana, acuden a la Basílica de Higüey cada año, o sea, aparte de esa gran cantidad de turistas que desde diferentes puntos del mundo se trasladan de manera específica a la Basílica de Higüey para participar de esta solemnidad de Nuestra Señora de la Altagracia. Se estima en 300,000 los peregrinos que acudieron a la Basílica de Higüey solamente durante la novena de enero del año 2006. Eso es una muestra patente de la gran devoción que hay, no solo en el pueblo dominicano, sino de esta advocación de la Virgen María en el resto del mundo. En este momento, Karina, se está haciendo un momento muy solemne luego de terminada la comunión y vemos todos de frente hacia el cuadro de la Virgen, todos los celebrantes y también la asamblea en atención, y se está cantando un canto a la Virgen María en honor a ella, que como te decía anteriormente a los televidentes, está la escalinata donde uno puede estar bastante cerca, y este marco dorado ha sido hecho luego en la historia. Estuvo el lienzo bastante cerca y la gente podía tocar la mano, pero se fue desgastando. Entonces se puso este cristal y fue, como comentabas en el principio, la última coronación hecha por el propio San Juan Pablo II, que al celebrar una misa allí también potenció la imagen de la Virgen de la Altagracia. Bueno, de hecho, a propósito de eso que señalas, Giovanni, Nuestra Señora de la Altagracia ha tenido el privilegio especial de haber sido coronada 2 veces por el Papa Pío X y también por San Juan Pablo II.
Esto es muy especial para el pueblo dominicano. El pueblo dominicano tiene también una gran devoción por San Juan Pablo II. En su primera coronación fue... Dímelo a mí, que fui monaguillo de él en la segunda misa, llevé la mitra de San Juan Pablo II. Qué gran honor. Y he ido varias veces a Roma, a su tumba, para en memoria a lo que él hizo, poder imitar su valentía, su manera de hablar sin miedo, sin tapujos, y su carácter también de hablar con autoridad. Tengo que resaltar en este momento que todos los obispos que están presentes, la presencia de Monseñor Pablo Sedano, obispo emérito de la Arquidiócesis de Santo Domingo, obispo auxiliar emérito, pero que nació en Higüey, es un devoto a carta cabal de la Virgen de la Altagracia. De hecho, su retiro decidió hacerlo en su pueblo natal y se mudó a Higüey, donde el obispo le ha pedido, porque es muy buen administrador, que construya una nueva iglesia. Y la verdad es muy bonito el proyecto que está haciendo en sus últimos años Monseñor Pablo Sedano, una abejita de trabajo incansable. Así que bueno, nuestros saludos especiales a Monseñor Pablo Sedano y agradecimiento aquí desde la Arquidiócesis de Santo Domingo a todos los años de labor que hizo en nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo. Y pues también resaltar las casullas que llevan los celebrantes, que es la capa que vemos, que lleva el cuadro de la Virgen de la Altagracia y que en estos momentos especiales de misas solemnes se utilizan. Toda la ropa litúrgica también es una simbología de la celebración especial. También nuestros amigos pueden acompañarnos simultáneamente a través de las redes sociales en Twitter y Facebook, CDN 37, utilizando la etiqueta oficial CDN La Altagracia para compartir sus saludos, comentarios, o si están de hecho en vivo desde Higüey, para comentarnos sobre todas las incidencias de esta celebración de la solemnidad de Nuestra Señora de la Altagracia. En este sentido, y retomando el tema de su coronación, su primera coronación fue el 15 de agosto del año 1922, cuando el pontífice Papa Pío XI se encontraba en República Dominicana, y desde el baluarte 27 de febrero, hoy Puerta del Conde, la Altagracia fue canónicamente coronada bajo el título Nuestra Señora de la Altagracia. Eso ocurrió en agosto del año 1922. Justo pero el 15 de agosto, la fiesta de la Asunción de la Virgen María al cielo, y por eso fue que tuvo que ser cambiada para el 21 de enero por otros momentos que se dieron históricamente, y ya se quedó para siempre el 21 de enero para la Iglesia Universal, la fiesta de Nuestra Señora de la Altagracia, que es el día que se hace referencia de la aparición constante de la Virgen María en la advocación de Nuestra Señora de la Altagracia, en aquel famoso naranjo que también ha dado nombre a muchos libros que hablan sobre esta advocación de la Virgen María. Sí, sobre todo de Monseñor Pepén, y este libro que tengo en mis manos de Monseñor de la Rosa y Carpio, que habla de todo el detalle. Estamos en los momentos finales en la oración, a lo mejor hay alguna salutación final, y ya impartirá la bendición final Monseñor Gregorio Nicanor, obispo titular de la diócesis de la Altagracia Higüey, y que bueno, como te comentaba, ha llegado ya a los 75 años de edad, que el derecho canónico les pide a los obispos que pongan su... Vamos a escuchar a Monseñor en el saludo. Y decirles que la casa de la madre siempre es la casa de los hijos. Los hijos siempre deben se consideran con derecho de ir a la casa de la mamá, porque la madre siempre acoge a todos sus hijos con alegría. Y quisiera pedir disculpas a la señora vicepresidente, doctora Margarita Cedeño de Fernández, porque cuando mencioné el protocolo, pues no la mencioné a ella. De modo, doctora Margarita, por favor me disculpa. El excelentísimo señor don Gregorio Nicanor Peña Rodríguez, por voluntad de Dios y de la sede apostólica, obispo de esta iglesia de Nuestra Señora de la Altagracia, en nombre del romano pontífice, dará la bendición con indulgencia plenaria a todos los aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado y recibido la Sagrada Comunión. Rueguen a Dios por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro obispo Gregorio Nicanor y por la Santa Madre Iglesia,
y hagan el esfuerzo por permanecer en plena comunión con ella y en santidad de vida. El Dios que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, los colme de sus bendiciones. Amén. Que les acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien han recibido al autor de la vida. Amén. Y a todos ustedes, reunidos hoy para celebrar con devoción y alegría esta fiesta de la Madre de Dios, el Señor les conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Amén. Y por intercesión de la bienaventurada Virgen María, los apóstoles Pedro y Pablo, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Nuestra celebración de fe ha terminado. Con gozo y alegría vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Escuchábamos a Monseñor Nicanor Peña impartir la bendición con indulgencia plenaria desde la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia. Y previo a compartir esta bendición, concluyendo esta solemne misa de Nuestra Señora de la Altagracia, hablábamos también sobre la primera visita del Papa hoy, San Juan Pablo II, a República Dominicana el 25 de enero del año 1979. En esta ocasión bendijo el Santuario de la Altagracia, hoy Basílica Nuestra Señora de la Altagracia. Y el 12 de octubre de 1992, en su segunda visita a República Dominicana, el Papa San Juan Pablo II coronó personalmente a la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de la Altagracia. Momentos memorables y muy sentidos para todo el pueblo dominicano, que han marcado de una manera muy importante y especial el rumbo de nuestra nación dominicana. Resaltar que a principios del siglo XX, Monseñor Arturo de Meriño, entonces arzobispo de Santo Domingo, fue que pidió a la Santa Sede la concesión de oficio divino y misa propia para el Día de la Virgen de Altagracia, suplicando además que fuese como festividad de precepto el 21 de enero, ya que los 15 de agosto no se podía, pues la Iglesia Católica, como hemos estado diciendo, celebraba en esa fecha el misterio de la Asunción de la Virgen. El pedimento fue aprobado y la concesión es efectiva para todas las diócesis. Vamos, este momento pasará, me imagino, Monseñor Nicanor a saludar a las autoridades y al presidente. Y como decías, ha dado una bendición especial con indulgencia plenaria que debe llevar la autorización papal. Ningún obispo puede emitir una bendición de ese tipo si no es aprobado directamente por el Papa. Así que bueno, augurios a la diócesis de Higüey y este elemento final que en el momento de mucha caballerosidad de Monseñor dice que se le olvidó mencionar y saludar a la vicepresidenta, así que le pidió excusas públicamente y la saludó de manera especial. Ahí podemos apreciar en un primer plano a Monseñor Nicanor Peña haciendo los saludos al excelentísimo presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, y a su esposa, la honorable primera dama de la República, licenciada Cándida Montilla de Medina. Están intercambiando algunas palabras. Está el padre Evaristo, que es el rector del Santuario de la Altagracia, sacerdote también de mucho amor mariano y de mucho trabajo, manteniendo en perfecto estado la basílica ante tantas visitas y ataques que vimos que este año tuvimos un ataque también a la Basílica de Higüey, donde se guarda el Santísimo Sacramento. Hubo una profanación hace aproximadamente unas 3 o 4 semanas. Sí, y realmente son muchos los visitantes de otros países. Incluso en los primeros 50 años de la aparición del cuadro, venían muchísimo de Puerto Rico pidiendo la protección a esa Virgen que había aparecido en un naranjo y que era protectora
de los navegantes también. Estableciendo que hay una sola Virgen María y que Claro. estas son advocaciones de la misma Virgen María, Son de como acuerdo, nombres, correcto, de acuerdo a los lugares de sus apariciones o como ella misma se haya presentado en estos respectivos lugares. Así es, bueno, también están los vicarios de la diócesis. Sobre todo cada diócesis tiene un vicario general que es la mano derecha del obispo. Ahí está el ministro administrativo de la presidencia, Así José es. Ramón Peralta. Acaba de pasar el rector del seminario y creo que, si no me equivoco, el sacerdote que está saludando al presidente es el rector de la Universidad de Barahona, me parece. Tengo que verlo de frente. Pero bueno, hay muchos sacerdotes de otras diócesis que asisten a esta misa especial el 21 de enero. Y bueno, es el momento en el que pueden conversar con el presidente y externarle algunas de las preocupaciones que como institución tiene la Iglesia Católica para solucionar los problemas del país. Te lo digo por propia experiencia de trabajo, somos en la Conferencia Episcopal 45 comisiones de pastoral en diversos ámbitos. Yo dirijo a nivel nacional la de Ecología y Medio Ambiente y nos mantenemos en contacto, diálogo con las autoridades para intentar resolver las problemáticas sociales de nuestro país a la luz de nuestra fe católica y de nuestros valores. Que básicamente es una defensa al bien común, derecho de cada ser humano. Sí, pero a veces no es ni tan bien ni tan común, sino que es un mal de todos. O un mal común, dejar Sí. el bien común como tal. Entonces, bueno, este bien común debe ser la prioridad de nuestra como nación y hoy para nosotros los católicos es un recomenzar de nuevo si hemos fallado y mantenernos unidos en esta línea de trabajo que Monseñor Nicanor ha dicho claro, tenemos que seguir buscando la paz en momentos tan difíciles de violencia intrafamiliar, de violencia colectiva, de violencia callejera, mencionó esta palabra violencia callejera, o sea que hay que intentar retomar la paz en nuestras calles. Pero no con una definición de periferia, dejarlo en las ramas, sino porque si nos llevásemos de la definición que establece incluso un diccionario, se establece que la paz es ausencia de guerra y esto no es una paz real o verdadera. La paz, de acuerdo a la Iglesia Católica, es la presencia de Dios y si hay presencia de Dios hay ausencia de pecado, que es lo que ha ido degenerando a la sociedad dominicana en sus diversas formas. Una de las más cruentas, pues, es precisamente la manifestación de la violencia hacia la mujer. Constantemente la Iglesia Católica se ha pronunciado contundentemente en contra de la violencia hacia la mujer, estableciendo el vínculo natural creado por Dios entre el hombre y la mujer. No son iguales, pero tienen derecho a igualdad de oportunidades, que es lo que se debe establecer claramente, es luchar no por la igualdad, sino por la equidad, que es igualdad de oportunidades tanto para el hombre como para la mujer, de acuerdo a sus capacidades. Porque, Giovanni, basta solo vernos en un espejo para establecer que iguales jamás seremos, sino que en nuestras diferencias se puedan complementar para ser motor que construye la paz día a día en la República Dominicana. Ahí está conversando el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, con el líder opositor del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Se acerca también a la primera dama de la República, licenciada Cándida Montilla de Medina, junto a su esposa, Luis Abinader. Bueno, ahí podemos paz, ver la esperamos imagen. que de ahí surja la paz, Karina. Ciertamente, porque la paz no es establecer criterios iguales, sino que en esas diferencias se pueda llegar a un punto en común que esté imperando en el bien, no en el mal, porque lo que ha ido degenerando no solo el núcleo familiar, sino también hasta el ejercicio de la política digna es precisamente los intereses particulares primando sobre los colectivos. Esto ha hecho un daño tan terrible que ha denostado lo que han sido los instrumentos desde siempre llamados a beneficiar al bien común. Un mal uso de lo que ha sido colocado para el bien. Por eso, lamentablemente, también la política
se ha visto altamente cuestionada. Siendo un instrumento para el bien común, mal utilizada, se ha constituido precisamente en uno de los peores destructores del bien común paradójicamente. Ahí podemos observar la imagen de la Virgen María en la advocación de Nuestra Señora de la Altagracia. Este cuadro de Nuestra Señora de la Altagracia es una expresión plástica del dogma de la maternidad divina. María es la Madre de Dios. De allí el título precisamente de Altagracia, porque la gracia más alta jamás otorgada a un ser humano es la de ser la Madre de Dios. A la vez es una explicación del dogma de la virginidad perpetua, porque María es virgen antes, durante y después de dar a luz a Jesús. Así es, y esta... No solamente la creencia, sino la presencia de estas imágenes en la fe católica ha sido a través de todo el simbolismo de iconografías que explicaban y educaban sobre todo a los que no sabían ni leer ni escribir en la historia, y que han usado otras culturas poniendo en imágenes hechos históricos. Entonces realmente revela, como cuando vemos la foto de nuestra madre, nos evoca ese sentimiento madre, del amor. Es la imagen que tenemos Correcto. en nuestra mente de la madre, y lo que dices, evoca el amor hacia ella. O cuando vemos, por ejemplo, la bandera o el escudo, evoca en nosotros los símbolos patrios. Y nuestra Pero identidad esa nacional. no es la patria. Correcto. Es el símbolo de la patria. Por Que eso nos hace recordar lo que Claro. ya sabemos o pretendemos defender. Y cuando nuestra madre muere, siempre tenemos un recuerdo de su imagen, y hace que lo que nos haya enseñado podamos vivirlo continuamente y mostrarlo a nuestros hijos, porque es tradicional decir, mira, mi mamá decía, y para yo evocar esa imagen le enseño la foto de mi madre. Entonces mi hijo conoce a mi abuelita, por ejemplo, que mis hijos no la conocieron, yo le enseño una foto con mucha devoción y mucho cariño. Mira, esa era mi abuela era de tal manera, decía tal cosa. Entonces Una evocación de lo vivido para poder también reproducirlo en la familia y posteriormente, claro, está en la sociedad. De hecho, precisamente es importante destacar el tema de esas imágenes, Giovanni, porque mucha gente puede confundir. Es una evocación, o sea, un recordar sobre vivencias o experiencias, porque a quien se está recordando es el objeto del amor y no el objeto, el amor como tal. Así Por es, eso, mira qué imagen más bonita en este momento, el presidente de la República y su esposa, junto con el obispo, que está explicando algunas cosas al presidente, a la familia presidencial. Yo espero que Monseñor esté dialogando elementos de paz con el señor presidente a nombre de todos nosotros, el país. estableciendo que la paz que Dios nos ha enseñado a través de su Hijo Jesucristo es aquella que despierta la conciencia poniendo nombre a cada cosa para poder ir al origen de lo que debemos resolver, no quedarnos sobre las ramas, que muchas veces sucede en nuestra amada nación, y por lo tanto nunca se puede establecer resultados eficientes o eficaces en el tiempo. Me gustó una frase que decía Monseñor Nicanor Peña, dejando las puertas abiertas de Dios, su misericordia y su voluntad, cuando establecía también que la casa de la madre siempre es la casa de los hijos, con los brazos abiertos. La Madre de Dios, la Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora de la Altagracia, tiene los brazos abiertos para recibir todas las necesidades de su hijo y de sus hijos, y llevarlas a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, porque la Virgen María es la intercesora por excelencia. Hay que referirnos en ese sentido a las Sagradas Escrituras, cuando en las bodas de Caná no era el momento de Jesucristo obrar ningún milagro, pero por intercesión de su madre, su corazón se conmueve ante la necesidad de los demás, y es cuando realiza el milagro del agua y el vino, que era en ese tiempo símbolo de alegría. Si se agotaba la alegría, el símbolo evidentemente externo de lo que era la alegría, ella se preocupaba porque quería que todos estuviesen felices, y el único que podría hacerlo evidentemente era su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. De ahí es que ella establece: hagan lo que Él les diga.
y ha quedado entonces el compromiso para todo cristiano de encarnar la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo. Es todo lo que ha ido pues básicamente representando a través de la homilía Monseñor Nicanor Peña desde la Basílica de Higüey, Nuestra Señora de la Alta Gracia. También, Giovanni, destacar que así como asisten funcionarios del gobierno dominicano, líderes políticos, empresarios y actores principales de la vida social dominicana, esto es una misa solemne, pero la palabra misa significa misión, por lo tanto, todo lo que allí han escuchado tienen la misión de llevarlo a la vida una vez salgan de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia. Por eso es que la palabra de Dios es realmente un compromiso para llevarlo a la vida propia y con esto reproducirla, en este caso en la sociedad dominicana, para que pueda haber una paz verdadera y se pueda corresponder con este llamado de paz que hace el obispo de la provincia de la Altagracia, Monseñor Nicanor Peña. Es un compromiso de Dios. Claro, y en la carta pastoral de este año dedicado a la Eucaristía, nuestros obispos explican lo que el beneficio de celebrar este sacramento, un sacramento que es que se realiza lo que se dice. Entonces allí intentamos, sobre todo los católicos, de que cuando salimos de la Santa Eucaristía, en el que recordamos y cumplimos con el pedido del propio Señor, que en la última cena dijo, hagan esto siempre en memoria mía, para que no se pierda esa memoria. De hecho, ayer el Papa Francisco, hablando con los consagrados, el clero en Perú, se basaba en la memoria, en lo que teníamos que recordar, y les hizo un pedido un poco extraño. Les dijo, les voy a pedir que cada día se miren en el espejo, no por narcisismo, decía el Papa, sino para que veamos que con eso que está en el espejo tan débil, tan frágil, es que Dios actúa. Por eso aún en medio de muchas dificultades y diferencias que la iglesia, y pienso que las otras iglesias también, la diferencia humana es puesta y relegada a un lado cuando hay que trabajar en nombre de Dios y en nombre de la paz. Y es el pedido que constantemente el Papa y los papas han hecho, y particularmente la Iglesia Católica, que se somete a lo interno en muchos procesos de revisión, de chequeo, de ver sus propias debilidades en una institución humana. Y Jesús lo sabía, los 12 apóstoles no eran para nada fácil. Bueno, la madre de dos le pide al propio Jesús que quiere que uno esté a la derecha y a la izquierda, y eso era buscando prebendas, y él le dice, no, yo sí sé ellos al final a dónde van a ir y de la muerte que van a morir, pero bueno, no a final es de cuentas lo que queda claro es que Dios llama a hombres ordinarios para hacer cosas extraordinarias. Agradecemos, Giovanni Kranwinkel, tu presencia. Siempre. Ejecutivo del Episcopado Dominicano, gracias por compartir el seguimiento a esta cobertura de la solemnidad de Nuestra Señora de la Altagracia. Desde la Basílica de Higüey, Nuestra Señora de la Altagracia estuvo compartiendo con nosotros nuestra compañera Daya Sena, y desde Santo Domingo, Francisco Medrano. A todos ustedes, gracias también por intercambiar sus saludos y comentarios a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook, CDN 37, utilizando la etiqueta oficial CDN La Altagracia. En breve, cuando regresemos, el noticiario al mediodía. Les acompañó Karina Sánchez Campos.